El tema 11 trata sobre transferencia de genes en bacterias. Acá tenemos el temario de los distintos puntos que vamos a desarrollar. Este tema lo vamos a dividir en dos partes, es decir, van a ser subidos en dos archivos por separado. En la primera parte vamos a ver el punto 1, conjugación bacteriana, mientras que en la segunda parte vamos a ver el punto 2, transformación, y el punto 3, transducción. Los objetivos de este tema son conocer los distintos mecanismos de transferencia génica en bacterias, cómo se produce la recombinación de los genes y su diferencia con la recombinación en eucariota, cómo se mapean los genes y por último el rol de los virus en la transferencia de genes entre bacterias. Antes de comenzar a ver los distintos mecanismos de transferencia de genes en bacterias, vamos a ver cómo es trabajar con dichos microorganismos. Las bacterias son organismos procariotas, es decir, que carecen de núcleo. Su material genético no está organizado de la misma forma que en los eucariotas. Su genoma está compuesto por un único cromosoma y además de dicho ADN cromosomal, poseen también otro ADN extracromosomal denominado plásmido. Las bacterias no sufren meiosis, pero pasan por estadios análogos a la misma. Las bacterias son organismos que se multiplican rápido y ocupan poco espacio. Por lo tanto, son organismos modelo para estudios genéticos. Pueden crecer en un medio líquido, como vemos acá en este tubo de ensayo, o también en un medio sólido, como esta placa de Petri, el cual contiene un gel de agar donde solamente se le suministran los nutrientes básicos para el crecimiento de las mismas. En un medio líquido, las bacterias se dividen por fisión binaria, multiplicándose geométricamente hasta que el medio nutritivo se agota o se acumulan factores tóxicos que frenan el crecimiento. Una pequeña cantidad del medio líquido puede ser pipeteado sobre una caja de Petri conteniendo agar y luego se lo desparrama con esta varilla de vidrio que se conoce con el nombre de rastrillo en un proceso denominado plaqueo. Cada célula se multiplica por fisión quedando inmovilizada en el gel formando una colonia, que son estos círculos blancos que se ven acá. Si la muestra plaqueada originalmente contenía muy pocas células, cada una de las colonias se habrá originado a partir de una célula original. Los miembros de una colonia que compartan un ancestro genético común son conocidos como un clon, es decir, cada colonia va a representar un clon. Las bacterias silvestres son las denominadas prototróficas. Estas son las que pueden crecer en un medio nutritivo mínimo, donde solamente existen sales inorgánicas, una fuente de carbón, que puede ser un azúcar, y agua. Sin embargo, existen mutantes que no pueden crecer en un medio de cultivo mínimo. A eso se los denominan ausotróficos o mutantes nutricionales, a menos que en el medio de cultivo se les suministren uno más de los componentes nutritivos para los cuales tienen mutado dichos genes. Acá vemos en esta figura, tenemos colonias de bacterias que fueron coloreadas diferencialmente de acuerdo a si son prototróficas, es decir, normales o silvestres, o ausotróficas mutantes. Por ejemplo, acá tenemos que todas las colonias de color rosada que se observan acá en este plaqueo son las colonias de tipo Waltai o silvestre.
mientras que las que están en color amarillo son las mutantes para el gen de la lactosa, es decir, que son incapaces de poder metabolizar dicho azúcar. En esta tabla podemos observar los distintos tipos de mutantes nutricionales y de resistencia que existen para algunos de los genes en bacterias. Por ejemplo, acá tenemos bio-, quiere decir que es un mutante para biotina, es decir, que para que pueda crecer en un medio de cultivo mínimo, las bacterias mutantes para este gen debe suministrarse a el compuesto biotina. Luego acá tenemos para arginina, para metionina, para los azúcares lactosa y galactosa, y luego tenemos dos mutantes de resistencia, uno para el antibiótico streptomicina y el otro que es sensitivo al antibiótico streptomicina. Acá vemos resumido en este esquema los distintos mecanismos de transferencia de ADN bacteriano. El material genético de la bacteria puede ser transferido a otra bacteria por tres mecanismos diferentes. Uno denominado conjugación, que vemos acá en la parte central, otro denominado transformación, que vemos acá en la parte superior, y un tercero denominado transducción. En la conjugación, una célula bacteriana transfiere segmentos de ADN a otra célula por contacto directo célula-célula, como vemos acá a través de este puente que se forma entre dos bacterias. El ADN transferido puede ser parte del genoma, representado acá en color azul, el ADN cromosomal de la bacteria, o puede ser un elemento de ADN extra cromosomal o extragenómico llamado plásmido, que son estos círculos en color rojo y que están representados acá. Una célula bacteriana también puede adquirir del medio pequeños fragmentos de ADN, como observamos acá en color azul, fragmentos de ADN que se encuentran en el medio, pueden ingresar a través de los poros de la membrana celular en un proceso denominado transformación. Además, ciertos virus, como vemos representado acá, pueden transferir material genético de una bacteria a otra bacteria receptora a través de un mecanismo denominado transducción. En el proceso de la conjugación bacteriana se produce una transferencia unidireccional de información genética desde una célula donadora, la que está acá arriba, a una célula receptora. Esto se produce a través de la formación de un puente o pili a través del cual va a ser transferido el material genético. El material genético de la célula donadora que puede ser transferido es parte del ADN cromosomal, representado acá en azul, o del plásmido o ADN extracromosomal, como vemos representado acá en este esquema. En la fotografía de la derecha podemos ver una foto tomada con microscopio electrónico de barrido, en donde se ven dos células bacterianas que están unidas a través de la formación del puente o pili. ¿Cómo se produjo el descubrimiento de la conjugación? Bueno, esto fue descubierto por Lederberg y Tatum en 1946, los cuales estudiaron dos cepas de Escherichia coli que diferían en sus requerimientos nutricionales, es decir, eran dos mutantes ausotróficos. La cepa A tenía el genotipo mutante para metionina y biotina, y eran normales para treonina, leucina y tiamina. Y la cepa B era normal para los genes metionina y biotina y mutante para treonina, leucina y tiamina. Lederberg y Tatum mezclaron las cepas A y B de Escherichia coli, la pusieron a crecer en un medio de cultivo líquido mínimo, donde solamente contenía sales inorgánicas, una fuente de carbono y agua, y luego realizaron un plaqueo sobre
una placa de agar también conteniendo un medio mínimo. Y vieron la aparición de colonias prototróficas, es decir, con el genotipo metionina más, biotina más, treonina más, leucina más y tiamina más. Sin embargo, cuando ellos pusieron a crecer cada cepa por separado en un medio de cultivo mínimo y luego realizaron un plaqueo, en ambos casos no vieron desarrollo de colonias prototróficas. Como consecuencia de ello, dijeron de que la aparición de colonias prototróficas luego de la mezcla de ambas cepas se produjo por una mutación. Dicha mutación en realidad fue producto de un cruzamiento genético que produjo bacterias recombinantes. En otro experimento, Davis colocó las cepas A y B, con la cual habían trabajado Lederer y Tatum, en un medio líquido sobre cada lado de un tubo en forma de U, separados ambas cepas por un filtro que está acá en el medio, un filtro con poros tan pequeños que no permitían el movimiento o el pasaje de la bacteria de un lado al otro del tubo. El medio fue movido entre los compartimentos por succión o presión alternada, es decir, para que pase el líquido de un lado o del otro, pero no permitía el paso de las bacterias. Y luego chequearon si había aparición en ambos brazos del tubo de colonias prototróficas. Ellos, cuando pusieron a crecer las bacterias de ambos brazos en un medio de cultivo mínimo, no observaron desarrollo de colonias prototróficas, por lo cual demostraron de que para que dichas colonias se generen es necesario el contacto físico entre las células bacterianas. En 1953, William Ayres demostró que el intercambio genético entre bacterias de Escherichia coli se produce en una sola dirección, es decir, es unidireccional, con una célula actuando como donadora, la de la izquierda, y otra célula actuando como receptora, la de la derecha. Ayres propuso que la transferencia del material genético se produce mediante un factor de fertilidad llamado F, que la célula donadora posee, pero no la receptora. Las células donadoras portadoras del factor F, que no es otra cosa que el ADN extracromosomal o plásmido, son denominadas F+ o F positiva, y las que carecen de dicho factor, denominada F negativa. El factor F es un ADN circular que se autorreplica. Es un plásmido independiente del cromosoma bacteriano. Acá tenemos el cromosoma bacteriano en azul y el plásmido en color rojo. El factor F contiene una región de ADN llamada origen, que está simbolizado acá con la punta de la flecha. Este es el punto donde comienza la transferencia del ADN a la célula receptora, llevando consigo un número determinado de genes, entre otros el que permite la unión o la formación del puente o pili entre las dos bacterias. Cuando cepas F positiva y F negativa son mezcladas, ellas pueden conjugar, es decir, aparearse. No puede haber conjugación entre dos cepas del mismo tipo de apareamiento, es decir, entre dos cepas F positiva o dos F negativa. La transferencia del material genético comienza cuando una cadena del factor F es cortada en el origen y la replicación del ADN continúa desde dicho punto. Una vez que el ADN de cadena simple ingresa a la bacteria receptora, la cadena complementaria se sintetiza.
Cuando el factor F completo se transfiere desde la célula donadora a la receptora, la cepa receptora se convierte en F positiva. Sin embargo, si dicho mecanismo se interrumpe antes que se transfiera por completo el plásmido, la bacteria receptora permanece como F negativa. Vamos a ver ahora qué son las cepas de alta frecuencia de recombinación. Estas cepas fueron descubiertas por Lucas Cavalli Sforza en Escherichia coli, donde observaron de que producían 1000 veces más recombinantes que las cepas F positivas. Hay que diferenciar dos conceptos. Una cosa es transferencia de genes y otra cosa es recombinación de genes. A esta cepa la denominaron de alta frecuencia de recombinación o HFR. Estas cepas poseen el factor F, el plásmido, acá representado en color rojo, integrado al cromosoma bacteriano mediante un evento de crossover simple entre el plásmido y el cromosoma de la bacteria. Los plásmidos como F, que son capaces de integrarse al cromosoma bacteriano, son llamados episomas. Cuando el factor F se integra, no deja réplicas independientes dentro de la bacteria, sino que se replica como parte del cromosoma bacteriano. Durante la conjugación entre una cepa HFR y una cepa F-, parte del cromosoma de la bacteria, como observamos acá, va a ser transferido a la cepa receptora. Las rupturas al azar que se producen durante ese proceso de transferencia impiden que el cromosoma entero de la bacteria donadora sea transferido a la receptora. Los recombinantes que se van a producir como consecuencia de este proceso se van a generar por eventos de doble crossover entre el ADN donador lineal y el cromosoma receptor circular. Fíjense, como observamos acá en la figura de la derecha, se transfiere parte del ADN cromosomal de la bacteria HFR a la receptora F-, llevando 3 genes, A, B y C, los cuales el cromosoma de la cepa receptora portan sus alelos mutantes, y luego, por un evento de doble crossover entre el ADN lineal transferido y el ADN circular del cromosoma de la bacteria receptora, se va a producir el intercambio y la recombinación génica. En los cruzamientos entre una cepa HFR por una F negativa, la F negativa casi nunca adquiere el fenotipo HFR. Para convertirse en HFR, la célula receptora debe recibir una copia completa del factor F. El factor F se transmite una parte al comienzo y el resto al final. Para que se convierta en HFR, todo el cromosoma donador, en color azul, debería haber sido transferido para que el factor F completo sea funcional. Esto implica que las cepas estén conjugando aproximadamente durante 100 minutos a una temperatura de 37 grados centígrados. Este evento es muy raro, ya que el apareamiento o la conjugación se interrumpe antes que todo el factor F sea transferido. Aproximadamente 1 en 10.000 cepas F positivas se convierten en HFR por la integración del factor F al ADN cromosomal bacteriano. El proceso inverso, es decir, la escisión o eliminación del factor F integrado, también se produce espontáneamente y en muy baja frecuencia, produciendo una cepa F positiva de una HFR. En la escisión
el factor F forma un bucle hacia afuera del cromosoma HFR y por un simple evento de crossing over se genera un cromosoma hospedante circular y un factor F extracromosomal. ¿Qué son las bacterias denominadas F' o factor F'? Se produce cuando el factor F de las células HFR, que está integrado al ADN cromosomal, es escindido o liberado del cromosoma bacteriano. Esto ocurre con baja frecuencia. Algunas veces esa escisión del factor F no se produce de una manera precisa, sino que puede liberarse llevando consigo segmentos del cromosoma de la bacteria hospedante en donde el factor F se encontraba integrado. Cuando el factor F se integra en diferentes sitios del cromosoma hospedante, va a poder llevar consigo diferentes segmentos cromosómicos. Los factores F conteniendo genes bacterianos son llamados F' y se los nombra de acuerdo a los genes que portan. Por ejemplo, como vemos en esta figura, la cepa F' LAC. Si tenemos en consideración una cepa de Escherichia coli en la cual el factor F se integró próximo a la región del gen LAC para el metabolismo de la lactosa, si el bucle que se produce para que se produzca la escisión ocurre de manera anormal, los genes hospedantes adyacentes a LAC+, pueden ser incluidos en el lazo, como vemos acá. Fíjense en este bucle que se produce para que ocurra la escisión y eliminación del factor F, lleva consigo parte del ADN cromosomal bacteriano en donde está el gen para el metabolismo de la lactosa. Por un simple crossing over en esta región, digamos, el ADN plegado hacia afuera es separado del cromosoma hospedante para producir un factor F, digamos, donde porta los genes para el metabolismo de la lactosa. Los factores F conteniendo genes bacterianos son llamados F' y son nombrados de acuerdo a los genes que portan. En este caso, F' LAC, como vemos acá. ¿Cómo es el mecanismo de la transferencia de los genes entre una célula donadora a una receptora y cómo a partir de la conjugación se pueden mapear los genes? A finales de la década del 50, Jacob y Waldman estudiaron la transferencia de genes cromosomales desde cepas HFR a cepas F negativa que diferían en alelos para un determinado número de genes. El experimento consistió en cruzar una cepa HFR por una cepa F negativa y luego de comenzar la conjugación, en intervalos de tiempos determinados, se interrumpía dicha conjugación usando un refrigerador de una heladera para separar las bacterias que estaban conjugando. Y luego se analizaban los transconjugantes de acuerdo a los genes que el donador le transfirió al receptor. Este método se llama apareamiento interrumpido. El uso del método del apareamiento interrumpido se usa para mapear genes bacterianos. Acá en este ejemplo tenemos una cepa donadora HFR que tiene los genes para treonina y leucina con sus alelos normales. Luego tiene el gen de resistencia para sida sódica, ACR. Luego tiene el gen de resistencia para la infección al bacteriófago T1, TON-R, y los genes normales para el metabolismo de la lactosa, LAC+, y galactosa, GAL+,
y son susceptibles esta cepa al antibiótico streptomicina. Por otro lado, la cepa F- tiene los genes mutantes para treonina y leucina, el gen de susceptibilidad para ácida sódica, el gen susceptible para la infección por el fago T1, TON S, los genes mutantes para lactosa y galactosa, LAC y GAL, y son resistentes al antibiótico streptomicina. En el experimento de conjugación, las dos cepas son mezcladas juntas en un medio líquido a 37 grados centígrados. La mezcla es removida a varios intervalos de tiempo, 8, 9, 10, 16, 25 minutos, y son agitadas para separarlas de la conjugación. A través de un plaqueo en un medio de cultivo con agar selectivo, se buscan los recombinantes, es decir, los denominados transconjugantes, los cuales son analizados en relación al tiempo en el cual el primer gen donador entró en la célula receptora, como vemos acá, y produjo los recombinantes. Para este cruzamiento, en particular, el medio de cultivo contiene el antibiótico streptomicina para matar a las cepas parentales HFR, esta, la donadora, y además ese medio carece de treonina y leucina, lo cual hace que las cepas parentales F negativa tampoco puedan crecer. Es decir, solamente van a poder crecer las bacterias prototróficas. Los genes de treonina y leucina, como vemos acá, son los primeros genes del donador que son transferidos a las cepas F negativa para producir lo que se denomina un mero diploide. Entonces, a partir de allí se generan los recombinantes por intercambio de los genes entre treonina y leucina de la cepa receptora F-, creciendo sobre un medio selectivo. Se pueden usar otros medios apropiados para testear la aparición de los otros genes donadores. Por ejemplo, el gen para ácida sódica de resistencia, el gen para la infección del bacteriófago T1, el gen para el metabolismo de la lactosa o el gen para la galactosa. Por ejemplo, en un medio adicionado con ácida sódica puede testearse la presencia del gen donador ácida sódica R, es decir, de resistencia para ácida sódica, y así sucesivamente para los otros genes. En este experimento, cada gen de la cepa bacteriana HFR aparece en los recombinantes en un tiempo diferente, pero el mismo es reproducible después que el apareamiento comienza, es decir, se repite. Este intervalo de tiempo puede ser usado para construir un mapa genético como el de la figura a la derecha, con unidades de mapa que están representados por los minutos que tardan en ingresar cada uno de dichos genes a la célula receptora. Acá se muestra, por ejemplo, que los genes para treonina y leucina son los primeros en ser transferidos, como se observa acá en la figura, a F- a los 8 minutos. Los dos genes ingresan juntos, es decir, que no se los puede separar debido a que están muy cercanos físicamente entre sí. El próximo gen, digamos, en ser transferido es el gen para resistencia ácida sódica, ACR, como figura acá. Y los recombinantes para este gen son vistos a los 9 minutos después de iniciar la conjugación. Esto es un minuto después que entraron los genes para treonina y leucina. Los recombinantes para la infección del bacteriófago T1 aparecen a los 10 minutos. Luego aparecen los recombinantes a los 16 minutos para LAC+. Y
Finalmente, a los 25 minutos aparecen los recombinantes para galmas. La máxima frecuencia del recombinante se hace más pequeña a medida que más tarde entra el gen al receptor, debido a que hay más probabilidad de que el apareamiento se rompa. Acá en el mapa podemos ver ubicado de acuerdo a las unidades de tiempo en minuto, que vendrían a representar las unidades de mapa. Tenemos el origen, que es lo primero que ingresa, representado acá con la flecha. A los 5 minutos no se midió el ingreso de ningún gen marcador. A los 8 minutos ingresaron los genes para treonina y leucina. A los 9 para ácida sódica. A los 10 para resistencia al bacteriófago T1. A los 16 el gen para el metabolismo de la lactosa y a los 25 para galactosa. ¿Cómo se produce la recombinación génica en bacterias? Para que una cepa receptora adquiera en forma permanente genes donadores, el fragmento donador debe recombinar con el cromosoma receptor. El mapeo por intervalo de tiempo, como vimos anteriormente, no está basado en frecuencias de recombinación, como se hace el mapeo en eucariotas. Sin embargo, es posible usar la frecuencia de recombinación para construir un mapa genético a escala fina en bacterias. Lo que primero se necesita es entender algunas características especiales del fenómeno de recombinación en bacterias. La recombinación no tiene lugar entre dos genomas completos como en eucariotas, sino que por el contrario ocurre entre un genoma completo, el cromosoma bacteriano de la bacteria receptora, digamos, denominado endogenota, y un segmento cromosómico incompleto, derivado de la cepa donadora HFR, llamado exogenota. La célula en este estado tiene dos copias de un segmento de ADN, es decir, los genes que están sobre este segmento del exogenota también van a estar acá en el endogenota, por lo tanto voy a tener dos copias, una en el exogenota y otra en el endogenota. En este estado la célula es un diploide parcial, ya que para algunos genes solamente tiene dos copias, y se denomina merocigota. Un simple crossover, como vemos acá, en un merocigota rompe el anillo y entonces no se producirían recombinantes viables, ya que quedaría como un segmento cromosómico lineal. Y recordemos que el cromosoma o los ADN cromosomales de las bacterias son siempre circulares. Para mantener el círculo intacto debe ocurrir un número par de crossinóveres, como se observa acá en la figura C. Un número par de crossinóver produce un cromosoma circular intacto y un fragmento de cromosoma lineal, el cual se va a transformar en inviable. Solo uno de los dos productos de la recombinación recíproca va a sobrevivir. Vamos a ver ahora cómo se hace el mapeo por conjugación en base a la recombinación. Supongamos que nosotros queremos calcular la distancia en un mapa que separa a tres loci o genes cercanos: metionina, arginina y leucina. Nosotros conocemos previamente por apareamiento interrumpido que el orden en el cual ingresan estos tres genes es primero metionina, luego arginina y por último leucina. Para examinar los recombinantes para estos tres genes, nosotros debemos estudiar los exconjugantes denominados trihíbridos, es decir, que han recibido los tres marcadores del donador. Es decir, nosotros queremos evaluar un merocigoto como el que está representado en la figura de acá abajo. Para hacer esto, primero debemos seleccionar los exconjugantes que porten el último de los alelos donadores, en este caso leucina. ¿Y por qué? Porque si nosotros seleccionamos para el último marcador,
entonces conocemos que la célula en algún estado deben contener también los primeros marcadores, es decir, para los genes de arginina y metionina. El objetivo es contar la frecuencia de crossing over en diferentes lugares, de tal manera que los recombinantes para leucina que nosotros seleccionamos pueden o no haber incorporado los otros marcadores donadores en función en qué otro punto se produjo el doble crossing over. El procedimiento es primero seleccionar los exconjugantes para leucina más y luego aislar y testear una muestra lo suficientemente grande de estos para ver cuáles de los otros marcadores se integraron al cromosoma de la bacteria receptora. Tenemos acá este ejemplo de un cruzamiento entre una cepa HFR con los 3 genes silvestre para metionina, arginina y leucina y es susceptible para el antibiótico streptomicina. Y la cepa receptora F- que tiene los 3 genes mutante para metionina, arginina y leucina, pero es resistente al antibiótico streptomicina. Nosotros acá deberíamos seleccionar primero los recombinantes que hayan incorporado el alelo marcador para leucina más y entonces examinar los otros alelos, es decir, arginina y metionina más. Estos son los marcadores no seleccionados. Acá en la figura se muestran los dobles cruzamientos esperados, donde un crossing over debe estar del lado izquierdo de leucina, del último marcador, y el segundo debe estar del lado derecho, pudiendo estar entre medio leucina y arginina, entre medio arginina y metionina, o directamente por fuera de metionina, o incluso se pueden dar los denominados doble crossing over, como está representado en la figura de abajo. Supongamos que los exconjugantes para leucina más son de los siguientes tipos y frecuencias. Por un lado tenemos leucina más, arginina menos y metionina menos, que sería el ejemplo acá en A, un crossing over por fuera de leucina y el otro entre medio de leucina y arginina. Produciría este tipo de recombinantes, leu más, arginina menos, metionina menos. Y que estos recombinantes se dan en un 4%. Por otro lado tenemos los recombinantes para leucina más, donde el crossing over ocurre a la izquierda de leucina, arginina más y leucina y metionina menos, si el crossing over ocurre entre medio de arginina y metionina. En este caso, los recombinantes recuperados son de un 9%. En tercer lugar, tenemos los recombinantes leucina más, arginina más y metionina más, si el crossing over ocurre a la izquierda de leucina y a la derecha de metionina. Y estos se dan en un 87% de los casos. Finalmente, el último ejemplo son los denominados doble crossing over, que para esto es necesario que se produzcan un crossing over por fuera de leucina, otro entre medio de leucina y arginina, otro entre arginina y metionina y otro por fuera o a la derecha de metionina. Las dos primeras clases, estas dos, son clave porque ellos requieren de crossing over entre leucina y arginina por un lado, en el primer caso, que serían estos recombinantes, y arginina y metionina en el otro caso, que serían los segundos recombinantes. La frecuencia relativa de estas dos clases refleja los tamaños de estas dos regiones. En este caso se concluiría que la región entre leucina y arginina están a 4 unidades de mapa y entre arginina y metionina a 9 unidades de mapa. En un cruzamiento de este tipo, un potencial recombinante de genotipo leucina más, arginina menos, metionina más, va a requerir 4 crossing over en lugar de 2. Estos recombinantes
rara vez son recuperados debido a que su frecuencia es muy baja comparada con las otras clases recombinantes. Y de esta manera podemos mapear por medio de la frecuencia de recombinación y a través del proceso de conjugación.